Grábeme, don David. Tenemos un invitado muy especial, pero antes de compartirle de quién se trata, permítame compartirle esta información muy importante del periódico El País. El Fondo Monetario Internacional acusó a Donald Trump de socavar el sistema de comercio global. El organismo mejora en 3 décimas el crecimiento para este año al 2.6%, aunque advierte que la escalada arancelaria es un riesgo material, ¿no? El Fondo Monetario Internacional acusa a la administración de Donald Trump de estar socavando el sistema de comercio internacional, elevando los aranceles y adoptando otras medidas para restringir las importaciones. En lugar de levantar barreras, el organismo que dirige Christine Lagarde pide a Washington D.C. que trabaje de una manera constructiva con sus socios para resolver las distorsiones y evitar que la disputa lastre el crecimiento global. Bueno, pues mire, hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Rodrigo Alcubilla. Él es analista político, especialista y experto en humanidades, filosofía. Además, es compañero, es colaborador de Sin Línea. Rodrigo, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muchas felicidades, primero que nada, por el premio que reciben por parte del Club de Periodistas y también por los 9 años que festejaron hace unos días. Este esfuerzo no sería el mismo si no estuvieran formados como un buen equipo. Pues muchas felicidades otra vez. Gracias, Rodrigo. Estamos más que a la orden, maestro. Este premio es de todos, es también de los colaboradores, pero es sobre todo del público. ¿Qué le parece si le empezamos con esta entrevista tan importante que nos va a dar, esta colaboración de los amigos de Sin Línea y de pues alguien tan interesante como lo es usted, maestro? Cuéntenos, ¿cuál es su opinión de estas declaraciones de Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, sobre los aranceles de Donald Trump? Bueno, pues en primer lugar hay que decir que en el discurso de los medios de comunicación tradicionales, las palabras de Christine Lagarde han estado muy ausentes. Hablamos de Trump, hablamos de las reuniones que se están sosteniendo en Estados Unidos, hablan de las calificadoras, pero nadie habla del Fondo Monetario Internacional, una de las instituciones financieras más importantes del mundo y de una de las mujeres también más empoderadas del planeta. Y la razón es porque hace 2 semanas, si no me equivoco, estaba en una mañanera el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y le preguntaban qué iba a hacer Christine Lagarde aquí en México, ya que estaba próxima a una visita. En aquel tiempo, el secretario Ursúa respondió que venía a una reunión de mujeres, así respondió. Días después, cuando llegó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, pues resultó que es una visita al Senado, no nada más vino a la reunión de mujeres y también se reunió con el presidente López Obrador. Sí. Y lo que llamó mucho la atención es que la señora Lagarde pues alabó en gran parte las medidas que está emprendiendo el gobierno de México con respecto al tema de la corrupción, a lo que es la inclusión financiera, la interconexión de Internet a nivel nacional, y pues son elementos que están un poquito fuera de la ecuación. Ahora, también últimamente ha hecho algunas declaraciones con este tema de los aranceles impuestos por Donald Trump, y hay que decirlo, los puso unilateralmente, no los puso de forma consensuada, sino fue como, pues tú mismo has dicho, Toño, de que los aranceles pues van porque van, o sea, y ella ha declarado que es una medida que no solo afecta a México en este caso, o que afecta el comercio con China, que estos aranceles ya empezaron desde hace ya un par de semanas, sino que también están haciendo un pronóstico de que estas medidas tienen un costo financiero a nivel mundial. Estaban hablando de que la economía del mundo va a dejar de crecer medio punto porcentual durante este año y con pronóstico hacia 2020. Ahora también está una mención del Banco Mundial, que también ha dicho que este medio punto porcentual podría quedarse corto, sino que podría llegar incluso hasta un punto, de tal forma que pues vemos que a Donald Trump pues lo que menos le importa es pues la economía de su propio país, no le importa la economía del mundo, y también estoy de acuerdo con que
pues él ya empezó su campaña por la reelección. Pero maestro Alcubilla, perdón que lo interrumpa, ¿verdaderamente le importa la economía de su propio país a Donald Trump? Mire usted, los mismos republicanos están completamente en desacuerdo con estos aranceles. Se han expresado tanto Partido Demócrata como Partido Republicano. Ha habido comisiones de empresarios que viajaron hacia Washington, D.C. para decirle que esto es una verdadera locura. ¿No están de acuerdo con esto? ¿Verdaderamente Trump cree que está ayudando a su país con los aranceles? Pues pienso que Trump está utilizando esto como fachada para conseguir el capital político que, hay que decirlo, no ganó en las elecciones presidenciales. Hay un dato también importante que estamos pasando por alto. Trump sabe que está como decimos aquí en México, que está en la tablita. Y está en la tablita porque recordemos que el sistema electoral estadounidense funciona diferente al mexicano. Los electores estadounidenses no eligen al presidente de su país, eligen a las fracciones políticas que a su vez van a ratificar al presidente. Si uno revisa la historia de los Estados Unidos, ha habido algunos momentos en que se elige con el voto electoral, se elige a ese grupo, esa mayoría que va a elegir a ratificar al presidente en su cargo, y ha habido algunos momentos en que ha habido mayoría, por ejemplo, republicana y han ratificado al demócrata, o viceversa. Han habido otros momentos en que ha habido mayoría demócrata y han ratificado al republicano. Pero algo que siempre ha sucedido es que el presidente en turno tiene la mayoría del voto electoral y también del voto popular. En este caso, en las pasadas elecciones, Trump ganó el voto electoral, pero no ganó el voto popular. Si fuera como aquí en México, en que el presidente se elige por el voto popular, o sea, por la mayoría, pues el presidente de Estados Unidos no sería hoy Donald Trump, sería Hillary Clinton. De tal forma que él sabe que no cuenta con el apoyo del pueblo y está tratando de utilizar otra vez la moneda de la migración, la supuesta amenaza, las caravanas, que hay que decirlo, siempre se han dado. O sea, no es un tema nuevo, solo que él ahora lo ha magnificado y lo ha puesto en el discurso como un tema de seguridad nacional y una auténtica amenaza. Entonces, pues, pensando en que no tiene la mayoría del voto popular y que esto le podría costar la reelección, pues ha empezado un poquito más temprano su campaña de reelección para el próximo proceso electoral allá en su país. ¿Cómo podría afectar en todo caso? Eso es lo que todo el mundo nos pregunta, maestro Alcubilla, esa es la realidad. ¿Cómo podría afectar en todo caso estos aranceles tanto a México como a Estados Unidos? Pues siempre he pensado que hay que jugar también un poquito con el sentido común. Finalmente, cuando aumenta el precio de los productos a través, en este caso, de los aranceles, pues el que termina pagando los platos rotos es el consumidor. Donald Trump piensa en su lógica, quiero pensar que debe tener algún tipo de estructura, que con eso va a ayudar que con eso podría en un remoto caso ayudar a su país, pero pues la realidad es que los consumidores estadounidenses pues van a terminar pagando productos más caros, lo que de entrada va a empezar a afectar a los estados que están en la frontera sur de los Estados Unidos. Asimismo, del lado de nosotros, de la frontera norte de México, pues hay muchas personas que van y realizan sus adquisiciones, realizan compras en los Estados Unidos. Eso va a terminar afectando el comercio de la frontera, pero de la estadounidense, de tal forma que los mexicanos se van a empezar a quedar del lado mexicano y pues van a empezar a consumir también más de nuestro lado. Ahora, hay otro punto de la ecuación. Recordemos que en la frontera norte actualmente hay ciertos beneficios fiscales. Se llevó el impuesto a la gasolina, el IVA a la gasolina se llevó a tasa cero, se redujo el IEPS, se aumentó el doble el salario mínimo. Entonces hay varios estímulos económicos para que los mexicanos consuman en México y ya no en Estados Unidos. Ahora, lo que dice Donald Trump que no necesita de México, pues bueno, si no necesitara de México, pues entonces, en aquel entonces cuando se firmó la primera versión del Tratado de Libre Comercio, pues si no necesitara de México, pues no se habría firmado el tratado, así de sencillo. Entonces Trump está jugando con un discurso muy tramposo, está tratando de venderles a los electores la idea de que América es grande, cuando se olvida que América es un continente, América no es un país.
Y por mucho que no le guste, cuando hablamos del continente, nosotros estamos del lado de Norteamérica. Nosotros somos parte de ese Norteamérica que tanto ahorita está aplaudiendo Donald Trump. Entonces, pues va a terminar afectando a sus consumidores y se le olvida la parte importante que sí necesita de México. Maestro, sabemos perfectamente que el poder adquisitivo aquí en Estados Unidos es evidentemente mucho mayor que el de México. Claro. La realidad es esta, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, compré un aguacate por $2. Imagínese usted, $2 cuesta un aguacate hoy en día aquí en Estados Unidos. Se imponen estos aranceles. Wow. ¿Usted cree que el público en general, que el estadounidense común y corriente que tiene poder adquisitivo, va a dejar de consumir los productos mexicanos? ¿Va a dejar de hacerse su guacamole? Pues no, yo creo que no necesariamente. Es un poquito como aquí en México, ¿no? Cuando aumentó el precio de la tortilla, la gente no dejó de comprar tortilla y la gente la sigue comprando. Ahora, como dices, Toño, el poder adquisitivo del salario en Estados Unidos es mucho mayor. Va a tener un costo de vida más grande, pero la gente va a seguir comprando ciertos productos. La cuestión, yo lo pienso, va a estar un poquito más difícil en los productos que se hacen en México, que se exportan a los Estados Unidos y que son, por ejemplo, de electrónica, que son línea blanca, electrónica de consumo, productos que tienen un costo pues bastante más alto. Yo creo que, es decir que ahí va a haber un golpe. Es decir que, vamos, sí. La problemática en todo caso, y perdón que lo interrumpa, la problemática es para México. ¿Los consumidores mexicanos van a ser más afectados que los consumidores estadounidenses? Pues por el lado del poder adquisitivo del salario, pues sí, porque el salario del mexicano promedio pues es más bajo, definitivamente. Entonces también hay que decir que hay muchos productos que llegan de Estados Unidos hacia México, que se adquieren aquí, que por los aranceles pues van a tener algunos van a tener aumento de precio. Por lo tanto, pues por el lado del poder adquisitivo del salario, del lado de México, pues sí podríamos tener algunos problemas. Ahora, también pienso que hay plantas automotrices de construcción de automóviles que están aquí en México y se mandan para allá. Yo pienso dentro de mi perspectiva que el mercado automotriz, ese que tanto define Donald Trump, podría tener un ligero aumento que podría partirle la expectativa. Pero no lo ve porque él está ahorita muy ocupado con el tema de la reelección, con su campaña política, y todavía falta pues un par de meses. Para cerrar, maestro, quiero que retomemos el tema del Fondo Monetario Internacional. Usted nos comenta que viene la directora del FMI, Christine Lagarde, a México. Lo tuvimos ahí. Se habla de esta reunión que tuvo para promover los derechos de la mujer y etcétera. En efecto, así como Angela Merkel es una de las mujeres más poderosas del mundo, definitivamente, una Christine Lagarde. Pero dice usted que se ignora el hecho de que se reúne con el Senado, de que se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se ignoran estos momentos tan importantes para la política mexicana y para los mexicanos? Pues porque habló bien del México, habló bien de las estrategias del presidente López Obrador. Ella habló mucho en el discurso que dio en el Senado sobre lo que era la inclusión financiera y la lucha contra la corrupción. Y pues esto pues se contradice el discurso de las calificadoras de Fitch y de Standard & Poor's, que dicen que la corrupción estaba incluido dentro de los que están incluidos dentro de los costos económicos. O sea, como algo tan negativo para la economía de cualquier país del mundo, no nada más de México, de cualquier país del mundo, puede estar incluido dentro de la ecuación como un parámetro normal. O sea, no es posible. Y entonces viene Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, y dice, pues México está haciendo bien en el combate a la corrupción. Entonces ese es un golpe muy fuerte a las declaraciones de las calificadoras, al discurso también de la prensa conservadora, hay que decirle de una manera leve porque luego tienen la piel muy delgadita. y pues bueno, ¿no? También es una voz muy importante a la que casi no se le ha dado eco, pues porque simple y sencillamente
pues no va con el discurso que se pretende difundir de que pues, México va mal, de que la estrategia no está funcionando, de que todas las cosas están yendo a pique y que en un mediano plazo México podría llegar a un colapso casi irreversible. Maestro, usted verdaderamente es un hombre muy decente, un académico muy, muy fino. Yo se los digo como debe de ser, la prensa chayotera, ¿no? Esa es la realidad, la prensa chayotera como debe de ser. Hoy no que sea prensa chayotera, pero en efecto le preguntan al presidente esta mañana sobre estas calificaciones tanto de Fitch Ratings como de Moody's, ¿no? Le pregunta a una reportera de Bloomberg, esta calificación que le da, que baja el grado especulativo, la calificación de Pemex, también degrada la perspectiva de estable negativa de la Comisión Federal de Electricidad, el mismo Moody's, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué en todo caso estas calificadoras se irían por eso? Hablan de ser siempre independientes. ¿Por qué tendrían una calificación ajena a lo que nos está diciendo la misma Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional? Porque también tienen sus propios intereses empresariales. Ahora, es interesante la pregunta que le hicieron al presidente hoy en la mañana, ¿no? Te acordarás que el tema anterior de las calificadoras siempre fue sobre Pemex y que Pemex está yendo a pique y que Dos Bocas es una pérdida de dinero. Ya ves que salieron las declaraciones del INCO, que hay que decirlo, el famoso estudio en el que no se le dan expectativas de vida a Dos Bocas lo hizo Jorge Andrés Castañeda, hijo de Jorge Castañeda, de quien sabemos cómo es, y que por cierto en Sin Línea escribimos un artículo de que pues el señor no tiene cédula profesional ni de licenciatura, ¿no? Podrá tener mucho prestigio, podrá tener muchos contactos, pero pues no cumplió ni con los requisitos mínimos profesionales, ¿no? Y el hijo de este señor fue el que hizo el estudio en el que dice que Dos Bocas tiene 2% de posibilidades de éxito. Entonces, eso también tiene sus intereses. Ahora, como no les funcionó con Pemex, porque Pemex ya tiene el apoyo de JP Morgan y el apoyo de HSBC, pues un muy buen colchón que me parece fueron $8,000 millones, pues ahora se está yendo sobre la CFE. Porque hay que recordar que hace un par de meses se cancelaron unos convenios que ya estaban cantados para que empresas españolas siguieran generando energía eléctrica para que a su vez a través de Comisión Federal de Electricidad pues se hiciera llegar al consumidor mexicano, lo que obviamente pues infla los costos del consumo de la energía eléctrica en nuestro país. Entonces, pues, como ya no se funcionó con Pemex, ahora está tratando de ir con CFE. Pues vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque, pues, la verdad es que las cosas están empezando a caer por su propio peso. Pienso yo que no van a poder mantener este discurso por mucho tiempo más. Incluso cuando estaban los primeros meses, las primeras semanas del sexenio decían que López Obrador, que no está cumpliendo, y todos decíamos, hay que darle entre 6 meses y un año, e incluso los analistas políticos, los más fifís, están diciendo, ningún país que tiene un cambio de régimen como el que tiene México, puede ver cambios drásticos en un tiempo corto, se necesitan entre 6 meses y un año, ¿no? Y también en Sin Línea, por cierto, escribíamos en un artículo, un servidor, sobre qué es lo que hace tan interesante a México como para que vengan varios capitales extranjeros a querer invertir con las nuevas reglas, pagando impuestos sin apostarle a las famosas condonaciones por las que hicieron berrinche los empresarios hace un par de semanas. Y pues hay que decirlo, ¿no? Estableció el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que tanto ha sido criticado, de que dicen que son becas para ninis, pero no son becas para ninis, es una capacitación pagada, y hay que decirlo, muchas empresas contratan personal, lo capacitan y hasta te lo ponen en las ofertas de trabajo, capacitación pagada. Nada más que ahora, en lugar de que la empresa pague la capacitación, le está pagando el gobierno de los fondos que está recuperando, de que ya no se está tolerando la corrupción. Se está tratando de fortalecer también lo que es el sur del país, se está tratando de activar la economía. Muchos critican el Tren Maya y dicen que ecocidio y que dicen un montón de cosas, que va a ser un tiradero, lavado de dinero. Yo quisiera preguntarles a todos esos personajes, que no salga el Tren Maya, es más, ahorita estamos en Palacio Nacional, le pedimos al presidente que lo cancele. Yo les pregunto a estas personas cómo piensan activar la economía en el sur. Chiapas, por ejemplo, 7 de cada 10 chiapanecos viven en pobreza extrema.
de dónde van a levantar la economía del sur que ha estado tan lastimada. Así sucesivamente hay varios elementos que muestran que la actual administración pues tiene una óptica bastante diferente. Por ejemplo, con la Guardia Nacional se trajo a Derechos Humanos de Naciones Unidas con su representante Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, ya 2 veces, y firmaron un acuerdo en público y enfrente de todos, aquí en una mañanera. Estuvieron aquí los representantes de JP Morgan, los de HSBC, y también firmaron el convenio en el que se va a apoyar financieramente a Pemex. Entonces, todas esas son luces que pues son signos positivos para los capitales extranjeros, para que vengan a invertir. Entonces, esto también choca con el discurso del empresariado nacional que dice que vamos mal. Pues yo pregunto, en un mundo globalizado y tan salvajemente capitalista, ¿qué empresario vendría a un país sabiendo que va a perder dinero? Claro. Así de simple. Así es, pero bueno, se enfrentaron siempre a las mieles del neoliberalismo, los inversionistas, claro, que acabaron las mieles del neoliberalismo, así que pues bueno, hay nuevas formas de inversión, como usted lo menciona perfectamente. Yo quiero decirle que en mi muy humilde opinión, el conservadurismo pues nunca ha visto precisamente por el bien de las clases más desprotegidas, como pasa exactamente ahí en Chiapas, ¿no? Y esta pues es una apertura absoluta, definitiva a empleo, inversión, fuerza empresarial, incluso ahí en el sur de México. El maestro Rodrigo Alcubilla, siempre ha sido un placer platicar con usted, analista político, especialista, experto en humanidades y filosofía. ¿Con qué se despide, maestro? Bueno, pues invitándolos a que sigan compartiendo los contenidos de Sin Censura, los contenidos de Sin Línea. Y pues si me permites, Toño, quisiera invitar a la audiencia, a como lo llamamos al público consentido, a que si les gusta nuestro trabajo en Sin Censura y en Sin Línea, pues que nos apoyen con sus donaciones económicas. Nosotros no recibimos chayo de ningún lado, nosotros funcionamos con recursos propios. Sin Línea es un medio de comunicación que hacemos un trabajo considerablemente profesional, crítico y sin ningún tipo de compromiso con la 4T ni con ningún interés político o económico de nadie. Funcionamos con recursos propios. Si entran a la página web, que es www.sinlineamx.com, hasta abajo de cada artículo viene el botón para hacer donaciones a través de PayPal. Asimismo, también permites, tenemos la cuenta del saldazo del Oxxo, que es otra forma en que las personas que así lo deseen nos puedan apoyar con su donativo. Ahorita aquí está. Para las personas que gusten apoyarnos con el saldazo del Oxxo, el número de cuenta es 47 66 84 13 28 48 35 92. Cada peso que nos donen, cada peso con que apoyen nuestros proyectos va a ser bien utilizado y va a ser empleado pues para seguir llevando información sin censura y sin línea. Pues muchas felicidades también a Vicente por el premio que acaba de recibir, que ya lo vemos que anda por aquí. Y pues bueno, pues seguimos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Fíjese, maestro, que recientemente un miembro de la audiencia me decía, es que sí tienen que tener también parte de la publicidad oficial. No, nosotros no, ni sin censura ni sin línea, nosotros no. Me decía, es que ustedes hasta cobran por las mentadas. No cobramos por las mentadas, de todos modos vamos a mentarles la madre. Seríamos ricos, Toño, seríamos ricos si cobráramos por cada mentada de madre. Exactamente. Y es más, mira, si me permite, te voy a decir, nosotros hemos tratado de meter la monetización a través de Google AdSense, y van 3 veces que nos la rechazan. Y a pesar de eso, pues nosotros seguimos trabajando con nuestros recursos propios y seguimos echándole ganas, y pues nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y confiamos en que si les gusta nuestra chamba, pues también nos van a apoyar. Claro. Esperamos. Muchísimas gracias, maestro Alcubilla, Rodrigo Alcubilla, colaborador de Sin Línea, un académico verdaderamente, usted siempre lo escucha, extremadamente fino y decente, pero con comentarios muy, muy fuertes y siempre por la verdad y por la justicia. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a todos y al auditorio también. Y mire, ya estamos